Bueno, aprovecho de contarte que Unidos por Chile nació precisamente como una instancia ciudadana en respuesta a este clima de violencia, porque nuestra memoria es frágil. Hubo un momento que por lo menos a mí me sorprende aún, en que Chile se estaba quemando por los 4 lados y que quemaron de lo que éramos orgullosos las estaciones del metro, se quemaron iglesias, se quemaron emblemas patrios, se quemaron supermercados, negocios, y hubo gente de la élite intelectual y de la élite política que no solo avaló, sino que miró con mucha simpatía esto, generando, por lo tanto, una suerte de pantalla de amparo frente a estas cosas. Bueno, ahí lo vamos a conversar durante el transcurso. Nosotros nos gusta ser súper ingleses, así que voy a partir hoy día, jueves 28 de octubre, son las 19:31. Estamos en otro conversando en Unidos por Chile, con Raúl Muñoz. Raúl es subprefecto de retiro de la Policía de Investigaciones, pero además él es un asesor en términos de seguridad y también es un magíster en términos de la inteligencia de las comunicaciones. Y por lo tanto sabe de lo que está ocurriendo hoy en día. Y además tiene un programa en YouTube que es muy comentado y muy seguido por un sector de la gente que le gusta enterarse de temas de seguridad, que se llama, si no me equivoco, Entre Pacos y Ratis. Sí, correcto. Aprovecho de decirte lo siguiente, Raúl, antes de partir y entregarte la palabra, que tengo un profundo orgullo y admiración por las instituciones de carabineros y de investigaciones. Y de repente me da pena que se vean envueltas en estas situaciones de poca transparencia, porque afectan de alguna manera no solo su imagen, sino que también la moral de la gente. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir nunca más, porque le hace mal a la institución y le hace mal al país. Por supuesto. Bueno, primero que todo agradecerte, Ricardo, la invitación de estar acá con ustedes en Unidos por Chile, y por supuesto que súper grato de poder conversar temas relacionados con la actualidad y con tantas cosas que han ido pasando, con tantos procesos que se han ido dando y que han culminado finalmente en una ola de violencia, de destrucción, de una serie de normalizaciones e incluso de acciones que hasta hace par de años parecían ser total y absolutamente distintas ante los ojos del sentido común. Y por supuesto que agradecerte la mención de nuestro programa. El programa es con Jorge Aguirre, el canal de Jorge Aguirre, que tenemos el programa Entre Pacos y Ratis, donde precisamente vamos tocando normalmente distintos temas desde la más absoluta objetividad y tratamos en el fondo de exponerlos con una mirada más bien desde nuestra experiencia policial. Los 3 integrantes de ese programa tenemos una vasta trayectoria en las instituciones policiales, tanto de Carabineros como de la PDI, y evidentemente tenemos puntos de vista muy distintos como policías, de ver la forma en cómo se han ido dando algunos procesos políticos, porque por lo demás, por nuestra misma trayectoria, hemos aprendido a conocer también a los políticos desde el backstage, desde la parte de atrás. Entonces sabemos cosas y conocemos cosas que no es lo mismo que le cuentan a la gente habitualmente. Vamos a ir conversando todas esas cosas. Yo primero te quiero hacer una pregunta directa. ¿Podemos hacerte preguntas incómodas en términos de que podemos transparentar cosas que tienen que ver con la seguridad, con la violencia, con la política, con cómo ven ustedes el futuro? ¿Sí? Okay. Por supuesto que sí, y si hubiesen cosas que desde el punto de vista de la inteligencia fuesen un poco más delicadas, evidentemente me voy a reservar ahí el por punto, supuesto, pero en general, pero sí. Lo que pasa es que me parece a mí que en estas conversaciones la idea es que el entrevistado se sienta cómodo y pueda pasear su conocimiento y nosotros podamos aprender, y también, por supuesto, los queremos desafiar siempre en un espíritu de respeto y cordialidad. Por supuesto. Cuéntame, la primera cosa que te quiero hacer, y tú puedes partir al revés. ¿Qué siente un oficial de la PDI cuando 800 de sus camaradas van a una redada, van a un procedimiento
oficial mandatado por la autoridad judicial del país, los reciben a balazos, le matan a uno de sus jóvenes oficiales, hieren a otros tantos y tienen que salir con la cola entre las piernas. ¿Qué siente? Perdone que te pregunte directamente, porque a mí me ha sorprendido dramáticamente eso, y no puedo creer que todavía ese asesinato, al menos, entre otros tantos asesinatos, estén absolutamente impunes. Sí, bueno, la verdad es que te agradezco la pregunta porque en realidad es una situación que en lo personal y en lo profesional me tocó comentarla bastante en su momento y fui bastante crítico y duro con mis comentarios. Primero porque creo que en los distintos hechos y acontecimientos que se fueron develando con el tiempo respecto de las circunstancias previas a cómo se había dado ese ingreso a la famosa Temu Cuicuy, hubo, primero, hubo menciones de la inteligencia que decía que efectivamente no era conveniente ingresar a esa zona. Pero hubo otra parte, otra postura que dijo lo contrario y no se escucharon los informes de inteligencia. Y aún así se ingresó con las consecuencias que ustedes ya saben, pero detrás de esto hay responsabilidades de mando. Y aquí yo me enfoco, y en su momento también me enfoqué en la principal autoridad de la institución de aquel momento. ¿Y por qué? Porque primero era una persona que venía del área de inteligencia, que conocía perfectamente qué estaba pasando y qué estaba sucediendo al interior de la zona y sobre todo de Temu Cuicuy. Y desde mi perspectiva creo que era una irresponsabilidad haber planificado un allanamiento de esas características cuando en sí la situación estratégica y táctica que se vive en el lugar no era para ser abordada desde la óptica de la seguridad pública. No sé si me entienden. Absolutamente. Sino que era una óptica, y sigue siendo una óptica de seguridad interior del Estado. Y principalmente, ¿por qué? Porque ya los antecedentes de inteligencia han dado a conocer, no tan solo que hoy tenemos guerrilleros que abiertamente se muestran con armamento de guerra, con vestimenta paramilitar, sino que además han quedado al descubierto antecedentes que vienen desde hace aproximadamente 15 años, en que habían contactos entre el Partido Comunista de Chile y el Frente y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, particularmente el Frente 48. Y esos antecedentes llegaron a Chile. Se abrió una causa que al final, por distintas razones, no llegó a buen puerto. La causa contra Raúl Reyes de la Fiscalía de Colombia al final se cae en Colombia porque la evidencia que había sido levantada desde los computadores y de donde se obtienen todos esos correos y que en el fondo dan cuenta que desde el año 99 hasta el 2005 aproximadamente hubo constantes comunicaciones entre el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. ¿Tú te refieres al Partido Comunista chileno? De Chile, Partido Comunista de Chile. O sea, tú dices que el Partido Comunista de Chile estaba en comunicación con las FARC de Colombia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrenar guerrilleros, para entrenar a miembros de la CAM en acciones tácticas guerrilleras. Y de hecho, se entrenaron 8. 8 de estos comuneros mapuches fueron a las FARC a entrenarse en guerrilla táctica de combate selvático. Entonces, cuando tenemos esa información a nivel del gobierno, a nivel incluso de las instituciones, a mí me pareció un tanto irresponsable haber realizado ese operativo, más aún cuando posteriormente se sacaron a la luz antecedentes que decían relación que a los detectives por distintos vehículos les habían retenido el armamento largo, que eran las subametralladoras, y solamente los dejaron ir con su armamento de puño y escopetas antimotín en algunos casos, y que el armamento largo solamente lo iba a utilizar el personal táctico. Entonces, cuando tenemos ese escenario que en el fondo viene siendo un error táctico y un error de planificación además,
evidentemente que no podemos dejar de lado que aquí la principal responsabilidad en la muerte de ese funcionario viene de la principal autoridad de la PDI, lastimosamente. Perfecto, perfecto. Raúl, pero visto desde el ciudadano, porque tú lo ves desde un hombre de la institución y lo ves además de tu perspectiva de la inteligencia y de lo que conoces, pero desde la ciudadanía a uno lo que le sorprende, y ahí va mi pregunta, es que existan reductos en Chile, como hoy día en ese sector, o en Malleco, que está el Parque Tomado, parece que nos olvidamos, estamos preocupados del Cuarto Retiro, estamos preocupados de cosas que pueden ser muy importantes, pero la seguridad interior del Estado y el país como desde el punto de vista de la integración nacional está. Y no pasa nada. ¿Tú cómo crees que debería enfrentarse una situación de esa naturaleza, donde hay armamento de guerra, donde hay una planificación estratégica, donde hay planificación para precisamente destruir y generar una fragmentación del territorio? ¿Qué crees tú que debería hacerse? Con toda esa información a estas alturas, la forma de operar tiene que ser necesariamente con una óptica de seguridad interior del Estado. Y cuando hablamos de seguridad interior del Estado, significa que en esta planificación de operativa y táctica necesariamente tienen que estar las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de grupos paramilitares que tienen un entrenamiento militar. Y por lo tanto, si se ataca el problema con acciones propias de la policía, las herramientas no les van a servir. Perfecto, y no van a servir. Pero hasta donde yo entiendo, y aquí tú me ayudas, para que eso fuese posible se requiere que, por ejemplo, la declaración del estado de sitio, se declare que el Senado, de alguna manera, autoriza al presidente y tú sabes muy bien, por razones políticas, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, en términos concretos, estamos en un zapato chino, porque por una parte tienes un grupo que tiene evidentemente táctica, preparación y armamento para generar una guerrilla, y lo hemos visto, hay muchos muertos, pero por otra parte el poder político le niega las herramientas constitucionales al presidente. Sí, totalmente. ¿Cómo Es que tú lo acabas de decir. Está en el fondo siendo Raúl, esa la solución. Raúl, perdón, no hay una voluntad política. Hago un paréntesis a quienes nos están escuchando que estás fuera de Santiago, que estás generosamente conectado y que de repente hay un pequeño delay, un pequeño retraso en lo que estás diciendo y es por eso que de repente se ve un poquito entrecortado. Sí, correcto, ando fuera. Sí, efectivamente, como te decía, lo que hay es una falta de voluntad política. Y eso porque evidentemente hay determinados sectores políticos que tienen compromiso con este neologismo denominado conflicto mapuche. ¿Y por qué? Porque hay temas, hay compromisos políticos detrás de eso. Detrás. A ver, pero está bien. Pero ¿quiénes concretamente tienen compromisos políticos que le impiden entonces a la ley actuar? No, en el fondo partamos de la base de que el conflicto mapuche tiene detrás de todo el conflicto en sí está necesariamente el Partido Comunista. Y con el Partido Comunista el resto de otros partidos que se alinean con él, como bloque. A ver, para ponerlo en blanco y negro. Hoy día, desde hace 2 años, en Chile estamos viviendo un proceso de violencia que ha ido escalando, que nosotros, la ciudadanía, de alguna manera lo va normalizando, porque ya no te escandaliza que se queme un camión, 2 o 5, ni tampoco que se quemen como anoche o antenoche 9 propiedades en Carahue y dejen a 20 familias en la calle. Ya eso no nos importa. Pero todo esto es producto de un plan, todo esto es producto de acciones espontáneas, es producto de grupos que tienen alteraciones sociológicas. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás de todo esto, el conflicto mapuche en sí es una parte de un gran proceso revolucionario que nace a partir del año 90 con el Foro de Sao Paulo. Okay. Voy a centrarme desde ahí, desde el Foro de Sao Paulo hacia adelante. Perfecto. El Foro de Sao Paulo lo que establece finalmente bajo lineamientos filosóficos de obtener en el fondo la hegemonía social y cultural es de ir estableciendo líneas discursivas y líneas que provocan movilización para, en el fondo, generar la debacle social.
Una de esas líneas es el indigenismo, la línea del indigenismo, que despierta en los años 90, parte con este tema del Consejo de todas las Tierras, luego se crea la CAM, ¿cierto? Y comienza a haber toda una invención, una creación de un conflicto que radica supuestamente en décadas o en siglos pasados, pero que despierta ahora esos sentimientos de injusticia social y de racismo y de opresión hacia un pueblo, hacia una minoría. Y eso comienza a escalar. Pero eso no es solo en Chile, es en todo Latinoamérica. Es a nivel latinoamericano. Es un tema que es necesariamente a nivel latinoamericano, que claro, a nosotros nos toca en Chile con nuestra realidad, pero esta situación se da también en los demás países que de una u otra manera van llegando más rápido o más lento a tener gobiernos consolidados con socialismo del siglo XX, del siglo XXI, que era básicamente la combinación de castrismo con chavismo. Esa es básicamente la esencia. Pero en sí el indigenismo desarrollado en Chile, que tiene componentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del EZLN de México, tiene componentes radicados fundamentalmente en ideologías netamente marxistas, leninistas, fundamentalmente. Y comienza a explotarse esta línea discursiva a finales de los 90, y es por eso que a finales de los 90 existe esta relación entre el Partido Comunista y las FARC para comenzar a preparar a guerrilleros de la CAM propiamente tal, y que puedan ser los principales soldados que iban a llevar adelante, ¿cierto?, la lucha de reivindicación de tierras. ¿Cuál era el objetivo y cuál era la discursividad que debía desarrollarse? Era la guerra principalmente contra el capitalismo, contra las forestales, contra las empresas en el fondo que estaban depredando, ¿cierto?, los territorios, y que además esos territorios le correspondía a un pueblo oprimido, ¿cierto?, y ese discurso indigenista, tú, desde el punto de vista como comunicacional, como eres un máster en comunicación política, de alguna manera, ¿por qué caló tan profundamente en un sector de la sociedad? ¿Por qué, de alguna manera, vieron muchos ciudadanos que esas causas podrían ser suyas? ¿Era porque la sociedad, de alguna manera, había desplazado o había dejado fuera a muchos? ¿O es porque sencillamente nos falta épica, y como falta épica la gente quiere sumarse a causas que suenan como entretenidas? ¿Qué es lo que hay detrás, en el fondo? Porque detrás de todo esto, de forma paralela, comienza, bueno, el conflicto indigenista es una parte, en definitiva, de todo un proceso deconstruccionista o de subversión ideológica a la que es sometida la sociedad, finalmente. La masa a la que llega finalmente el mensaje es mayoritariamente personas que comienzan a formarse en los 90, sobre todo en la educación secundaria, en la educación universitaria, y que ayudados además por esta penetración ideológica que hay en las universidades, porque no nos olvidemos, yo creo que tú te debes de recordar muy bien, que en los años 90 llegaron muchos retornados políticos que llegaron a las universidades precisamente a generar las bases discursivas de lo que era el socialismo del siglo XX. Y comienza a haber toda un entramado discursivo que comienza a expandirse por generaciones y a través de varios años. Entonces, se comienza en el fondo a construir la base discursiva, la concientización, que en términos de subversión ideológica se denomina la primera etapa de esta subversión, que es la desestabilización, o sea, la penetración de distintas instituciones sociales con distintas discursividades, porque entre medio, además, se utiliza un concepto que Félix Guattari llama como revolución molecular. Y la revolución molecular no es más que crear lo que él llama esquises. ¿Y qué son los esquises? Movimientos sociales a partir de discursivas, a partir de etiquetas. El indigenismo, el conflicto mapuche, que es un neologismo, comienza a tomar su rumbo y a fortalecerse como movimiento, y por ende eso va creando adhesión a ese movimiento. Lo mismo que pasa con las etiquetas del feminismo, con las etiquetas del abortismo, con las etiquetas de la ideología de género. Comienzan a generar
precisamente adhesiones a esas etiquetas que en el fondo son, desde de la guerra molecular, son eso, son esquices, y Ok, que en el fondo van contribuyendo ok, o en sea, su conjunto a la subversión. ok, o sea, ha habido una suerte de guerra cultural para poner sobre la mesa Eso es. algunos aspectos que parecieran revelar ser Eso es. muy de fondo, digamos. Eso es, si uno lo lleva, si uno lo lleva a los postulados de Antonio Gramsci, es básicamente eso, el bloque Yo, hegemónico o la hegemonía cultural, es la básicamente hegemonía, eso. por supuesto, y por lo tanto invalida cualquier postura y además vas deconstruyendo la identidad. Y como nosotros siempre decimos, cuando tú Exacto, pierdes la identidad personal o de tu familia o de tu organización, imagínense los que nos escuchan que deconstruimos cada uno en su miembro de su familia se cambia el apellido, o si usted trabaja en un negocio, cada uno hace lo que quiere. Cuando tú vas deconstruyendo la identidad y el sentido de exacto, pertenencia, es muy fácil imponer este tipo de ideología, porque afectivamente necesitamos pertenecer, necesitamos sentir que hay un propósito. exactamente. Eso ¿Estoy, es, estoy más o precisamente. menos orientado? Perfecto. Es que eso es, justamente. Bueno, déjame volver atrás con un tema. Efectivamente, a mí me tocó en la radio entrevistar al abogado que se le entregaron los documentos que salieron de la investigación en Colombia, que daban fe de Sí. la relación que había de las FARC en el Partido Comunista, y según Ajá. lo que el abogado testimonió, se las entregó directamente a Sebastián Piñera y a Rodrigo Ginspeter en esa oportunidad, pero que pareciera ser que se cajoneó esa información. Yo solo repito lo que el abogado en cuestión nos dijo, y que no tengo por qué dudar de eso. Mi pregunta con respecto a eso es, si desde el punto de vista de la inteligencia, un organismo policial como la PDI tiene información tan relevante, tan determinante como ese tipo de cosas, ¿qué se hace normalmente? ¿Cuál es el procedimiento? Tú vas, te lo guardas, vas, se lo entrega a un fiscal, se lo entrega a un juez, se lo entrega a un senador. ¿Qué es lo que haces con la información? Normalmente lo que debiese hacer la policía cuando tiene conocimientos de hechos, acontecimientos que son constitutivos de delitos, las instituciones tienen la obligación de ponerlas a disposición del Ministerio Público, lo primero. O sea, ni siquiera del presidente de la República, es del Ministerio Público primero, sobre todo cuando tiene, como insisto, constituciones o características que revisten delito. Cuando son informaciones, evidentemente, que pudiesen eventualmente poner en riesgo la seguridad nacional sin constituir aún delito, evidentemente que se canalizan a través de las instituciones, distintas instituciones y los organismos de inteligencia hacia el canal supremo, que es el gobierno, pero a través principalmente de la Agencia Nacional de Inteligencia. El Ministerio Interior, ¿cierto? Y la Agencia Nacional de Inteligencia. Una de las críticas importantes que se hizo con respecto al 18 de octubre y lo que vino después fue que no teníamos inteligencia. Y de hecho, eh, pareciera ser que efectivamente hubo una Había. falla gigante de inteligencia No, y que no había. ¿Qué pasó había. entonces? El señor Piñera sabía y tenía conocimiento de la información. ¿Y ¿Ya? qué O pasó? sea, la verdad es que qué pasó y qué es lo que pasa todavía, explicarse lo que pasa por la cabecita del señor Piñera no lo sé. Pero lo que sí era claro es que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el 16 de octubre de ese año, o sea, 2 días antes, advirtió a todos los estados que Venezuela, a través de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, habían advertido que comenzarían con su operación de brisas bolivarianas. Y la misma Secretaría General de la OEA solicitaba a los estados que tuviesen cuidado y tomaran las precauciones, ¿cierto? Porque en el fondo era la intención de imponer sus ideologías dictatoriales a todo Latinoamérica. Y eso lo dice la Secretaría General. Por lo tanto, decir que el señor Piñera a esa altura no sabía, yo creo que cuesta mucho creerlo sabiendo de que en el fondo la misma Secretaría General lo estaba advirtiendo. De ahí podemos saltarnos a un informe que había hecho el ejército, donde había advertido la entrada de aproximadamente 600 agentes venezolanos que habían entrado supuestamente a Chile
y que también del que se había informado al presidente. La pregunta es la siguiente: si el mismo presidente de la República da una conferencia de prensa y donde señala de que estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso y después cambia el discurso, algo pasó en el camino. Algo pasó en el camino, ¿Tú qué algo crees que pasó en el camino? yo creo que ahí hubo conversaciones, negociaciones, hubo acuerdos, de alguna forma, acuerdos políticos, algo pasó. Algo pasó porque, en definitiva, él no era errado lo que estaba diciendo, que era un enemigo poderoso. Y efectivamente el enemigo es poderoso porque estamos hablando, en el fondo, de la instalación de un modelo político que trae como consecuencias la revolución, ¿no? Es decir, la imposición por medio de las armas o de la violencia, pero legalizada. Legalizada porque al final todos vemos que en Chile se llevó adelante una revuelta social, mal llamada estallido social, pero que se ha normalizado. Y ahí tenemos hoy en día políticos que están, en el fondo, pidiendo el indulto porque están minimizando los costos que tuvo versus lo que se consiguió finalmente y que era el objetivo, en el fondo, de la revuelta, porque ese era el objetivo del Foro de Sao Paulo en Chile, de que se llegara a la Convención Constitucional, se llegara a crear una Convención Constitucional. ¿Cuál es el objetivo? De que esa convención constitucional se logre transformar en un órgano soberano por sobre el poder ejecutivo y por sobre el poder legislativo. Ese es el final. Ok. ¿Qué contestas tú porque cuando uno dice, mira, en realidad aquí probablemente el que se quemen, no sé, 40 estaciones del metro en forma simultánea y con acelerantes, no es un acto azaroso, no es un acto al azar, eso no ocurre, eso todos lo sabemos, cualquier persona con algo de sentido común y observación social sabe que ahí hubo preparación. Entonces, pero ¿qué dices tú cuando te hacen la caricatura y dicen, ya está ahí con el cuento del cuco, que esto fueron los venezolanos, cuando fue el pueblo el que se expresó? ¿Tú qué contestas frente a esa situación? Que esto no fue espontáneo, esto fue una operación de inteligencia y que efectivamente detrás de esto hay intervención, primero del Servicio de Inteligencia cubano, el G2, y segundo del Servicio de Inteligencia de Venezuela. Eso está claro. Y eso ha quedado en evidencia, de que hay intervencionismo, de que hay personas políticas en Chile que tienen una directa relación con el gobierno de Maduro y que tuvieron, en el fondo, fueron el nexo para llevar adelante principalmente lo que se denominó posteriormente como estallido social. Ok, y tú como oficial de la Policía de Investigaciones, tú dices, hoy día hay información. Esa información supongo que está en las manos de los organismos policiales competentes y también en las manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, se supone que sí, se supone que sí. Yo asumo, digamos, que puede ser así, digamos. Pero lo que uno ve como ciudadano, este es Unidos por Chile, es una expresión ciudadana, lo que pretendemos es entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué, si efectivamente eso es así, no ha habido una declaración o un relato claro al respecto? ¿Por qué tú crees que las autoridades políticas, de alguna manera, le han hecho como el quite? Recién ahora el presidente está declarando estado, ¿no es cierto?, de emergencia por un par de semanas en el sur, como cuando la cosa está desatada. ¿Qué es lo que crees que hay detrás? ¿Qué es lo que está pasando? Tú me dices, mire, yo no sé lo que pasa en la cabeza del señor Piñera, pero está bien, pero tú eres experto en estos temas. O sea, si yo tuviese que golpear la puerta y preguntarle a alguien, iría donde Raúl y Raúl, ¿qué está pasando? Yo creo que hay compromisos detrás del proceso. Primero, este es un proceso que es innegable. O sea, nadie me puede decir de que esto fue espontáneo, que hace poco estaba viendo algunas entrevistas en un medio nacional de algunos candidatos a diputados, qué sé yo, que todos siguen insistiendo con el discurso que la gente se expresó espontáneamente. Es cierto que el 18 de octubre hubo gente que sí participó y que fue y creyó en las etiquetas de demandas, sin duda. Es el cebo. Eso fue el cebo. Eso fue lo que motivó esta gran masa de personas. Pero hubo muchas, y yo diría que más de la mitad de esa gente, que se desencantó porque al final se dieron cuenta que
en realidad habían sido utilizados y que no era en el fondo un proceso tan espontáneo, que estaba todo debidamente calculado. Ahora, yo creo que desde el punto de vista político, aquí hay muchos políticos que tienen clarísimo qué es lo que está pasando, de dónde se origina el problema, pero hay compromisos políticos. Yo creo que el señor Piñera tiene un tema de compromiso que va mucho más allá de lo nacional. Piñera yo creo que tiene un compromiso político que va directamente relacionado con el foro de Davos, con el Foro Económico Mundial, que en el fondo son quienes están generando lineamientos a nivel planetario precisamente para generar desestabilizaciones en algunos estados. Pero eso no te, Raúl, ¿eso no te suena a ti como una teoría media conspirativa? O sea, es como que yo no la podría, yo no, proyección. No sé, no, es que quiero sí, desafiarte en el sentido de que tú me digas, sí, mira, en realidad esta es la data dura que tenemos en, al respecto. en realidad normalmente cuando se hablaba de esto, de lo que pasó el 18 hace 2 años atrás, se hablaba de que en realidad era conspiración. Pero la verdad es que los procesos de cómo se han ido dando, sin duda, que llevan a entender 3 etapas súper claras en cómo están ocurriendo los sucesos a nivel planetario. A nivel estratégico, el foro de Davos o el Foro Económico Mundial son quienes de una u otra manera están generando el lineamiento principal para generar cambios en la economía mundial. De la mano de eso, como Cambio, perdona, instrumento, ¿cambio en qué sentido? ¿Cambio en el sentido de la matriz cambios, productiva? ¿En qué sentido? cambios fundamentalmente que van relacionados con el mundo de la tecnología, Ok. con el desarrollo más aún de la tecnología. Entonces, y evidentemente que trae ciertos cambios para poder, en el fondo, mantener una sola economía de la cual pueda todo este grupo, en el fondo, tomar provecho. Detrás de eso, las Naciones Unidas está jugando un papel importante a través de lo que es su Agenda 2030, que en el fondo es alinear a los Estados miembros bajo un paraguas que en la práctica, cuando uno lee la Agenda 2030, es muy bonita, es muy cautivadora. Pero lo que hace en el fondo la Agenda 2030 es que los estados comiencen a ceder soberanía en determinadas materias. Una de esas tiene que ver, por ejemplo, con el tema migratorio, donde ya Naciones Unidas instaló, evidentemente, esto del Pacto Mundial de Migración, y en donde está pidiendo que los estados finalmente puedan evitar que tengan restricciones en las fronteras y los países se transformen en el fondo en el tránsito sin restricción de los distintos inmigrantes o migrantes. ¿Cuál es la idea? La idea es ir generando recambios poblacionales y esos recambios poblacionales van de la mano principalmente con generar políticas económicas, basadas fundamentalmente en aquellos lineamientos que va estableciendo este Foro Económico Mundial. El instrumento principal de llevar a los estados a la desestabilización es principalmente por medio, como herramienta, como instrumento, el foro de Sao Paulo, que en el fondo ha ido instalando una línea ideológica y política a nivel latinoamericano, Ok, pero principalmente por haber sido... déjame desafiarte con algo. Cuando tú tomas la evidencia comparada y tú dices cuáles son los modelos que han generado ni siquiera bienestar, sino que felicidad en la gente, son aquellos modelos que se arrancan de los modelos estatistas o autoritarios. Son modelos en donde la libertad, pero además la cohesión social se mantiene. Fundamentalmente me refiero a algunos países nórdicos, me refiero a Australia, me refiero a Canadá, a Nueva Zelanda, me refiero a Uruguay y también increíblemente me refiero a Chile. De tal manera que el proceso de la libertad y de un estado alejado genera felicidad y bienestar. Y eso es Sí, una cosa medible, cuantificable, y hay índices como el de Gini, etcétera, que tú puedes observar. exacto. Entonces, ¿por qué una ideología o un sistema que de alguna manera ha demostrado una y otra vez que no trae ni bienestar, no trae ni prosperidad, ni menos felicidad, de alguna manera gana adeptos?
o de alguna manera gana fuerza y vuelve a revitalizarse, porque el muro de Berlín cayó hace no tantos años como un fracaso estrepitoso de lo que fue la ideología comunista, y hoy Sí, día vuelve en algunos países a renacer. ¿Por sí. qué? Porque en el fondo lo que pasa con el muro de Berlín, que todos creímos de alguna manera que el comunismo se había muerto, en realidad lo que pasó con el comunismo es que se reinventaron. Y se replicó en el fondo el modelo a través de qué? De la creación del Foro Sao Paulo. Esa fue la forma de revivir en el fondo el modelo, pero ojo, que Fidel Castro cuando crea el Foro de Sao Paulo, él dice que ya no es tiempo de traer el marxismo por medio de la revolución de las armas, sino que es la revolución cultural. Y él, siendo un lector y fiel seguidor de Antonio Gramsci, es quien en el fondo lleva al Foro de Sao Paulo esta forma de pensamiento para desarrollar una planificación a 20, 30 años, basada fundamentalmente en crear la hegemonía, en obtener la hegemonía a través de la conversión cultural. Ok. De ahí que aparecen, evidentemente, otras herramientas que se las había mencionado, como Félix Guattari y otros más, ¿cierto? Foucault, que comienzan a generar lineamientos y bases ideológicas que permiten de una u otra manera establecer discursividades, porque eso es lo que en el fondo va creando la realidad, discursos que en el fondo van generando adeptos y van generando en el fondo a toda esta masa llevándola hacia un solo centro. ¿Estamos hipnotizados? ¿Por qué estamos Sí. dormidos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en una situación, habemos algunos que planteamos que estamos en una situación límite desde el punto de vista de la sociedad, y fundamentalmente en Chile, desde el proceso social, ¿por qué muchos aún están como adormecidos y no toman una posición, sea cual sea, digan, no, yo voto tal, sino que es una suerte como de somos, no sé, el sopor colectivo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que son dos elementos que van de la mano. Una que es la ignorancia y la otra es el temor. La ignorancia por sí sola lleva al temor. La ignorancia de la gente, en el fondo, de no conocer y de no indagar lo que efectivamente ha pasado, es lo que hoy en día las mantiene con posiciones como, ¿saben qué? Yo no les creo a los políticos. Yo veía ayer una encuesta que habían hecho en la calle y le preguntaban a la gente, ¿por quién votaría usted? ¿Por quién votaría usted? ¿Por qué? Entonces había muchos que decían, no, yo no voto por ninguno, pues son todos unos sinvergüenzas, son todos unos ladrones. Tienen razón, porque lo que han visto en la política es eso. Pero es su forma de defensa, de decir yo no voto, pero no tienen conciencia que el no votar significa que le está entregando la posibilidad a que un sistema o a que gente con un poco más de conocimiento política pueda tomar el poder y poder subvertirlos, además. Entonces, yo creo que lo que hace falta hoy en día es educar aún más a la gente en términos políticos. Yo creo que una de las cosas que nos quitaron, sobre todo en los 90 y a principios del 2000, fue este conocimiento de lo que es ser ciudadano, de conocer efectivamente las nociones básicas de ser ciudadanos, de conocer que tenemos una constitución política de la República, porque muchos de los chiquillos que partieron y que se saltaron los torniquetes, que hablaban, pedían con una nueva constitución, yo te aseguro que en el 99,9% de los casos ninguno se conocía ni siquiera el artículo 2 o el artículo 1 de la constitución política de la República, porque jamás la leyeron, jamás, jamás la vieron siquiera. Incluso muchos políticos ni siquiera han reparado que en la televisión, por ejemplo, muestran a la Constitución Política de la República y aparece un signo, un símbolo ahí, un sello, que es el de la PDI. Y la Constitución aparece con el sello de la PDI. Y uno dice, ¿y por qué está el sello de la PDI? Y dice, el título dice Constitución Política de la República. Nadie ha reparado en eso. Porque alguien lo construyó de esa forma. Entonces, lo Raúl, que... Raúl, Sí, déjame ir imponiendo algunas cosas. Hoy día las redes sociales han jugado un papel fundamental. De hecho, en el 18 de octubre
levantó información de que muchos de la información que circulaba, de los Twitter, incluso mensajes a través de las redes, venían desde canales o fuentes extranjeras. Venían de Argentina, de Venezuela, venían de Cuba. Esa es información que estaba disponible y se levantó. Por lo tanto, las redes tienen hoy día un peso importante. ¿Qué ves tú que está ocurriendo hoy día en las redes? Yo le tengo, de alguna manera, no sé si la palabra es temor, pero le tomo distancia el que la información esté manejada, como conversábamos, en muy pocas manos, y que pocas manos puedan ser capaces de construir una realidad, y de tal manera de ponerte, y en esto, perdona que me extienda un minuto, pero para los que nos escuchan, si tú pones Google hoy día y pones, por ejemplo, Raúl Muñoz, si el algoritmo que dice que hay detrás de eso, que no es aséptico, que no es neutro, estuviese ligeramente inclinado a decir que Raúl Muñoz es una mala persona, van a aparecer probablemente los primeros 100 artículos tuyos con cosas que no son muy positivas, muy sutiles, pero que van a generarte una imagen. Por el contrario, si el algoritmo quisiera decir, no, Raúl Muñoz es una persona bellísima, probablemente de tal manera que se puede distorsionar absolutamente la realidad. ¿Cómo te defiendes como sociedad frente a eso? ¿Cómo de alguna manera equiparas el poder omnímodo que están teniendo estas redes y de alguna forma vuelves a contrapesar el poder del conocimiento ciudadano con el poder de las corporaciones? Bueno, esa es una tremenda pregunta porque efectivamente las redes sociales... La estuve anotando. Dije, tengo que hacer una pregunta por lo menos que me diga, Raúl, buena pregunta. Es que todas han sido buenas, ¿no? Y esta es muy profunda porque al final efectivamente te lleva a cuestionar todo lo que hay en las redes y efectivamente estamos inmersos en un sistema de comunicaciones, de un sistema de navegación que se construye precisamente a partir de algoritmos. Y esos algoritmos son perfectamente construibles a partir de personas que perfectamente pueden ir generando la tendencia en las redes. Ahora, ¿cómo podemos construir, cómo podemos ir en contra de eso? La verdad es que es como bien complejo de poder dar una respuesta certera ahora, porque al final va a quedar única y exclusivamente en la manera en cómo vayamos conociendo las redes. Por ejemplo, si tú eres youtuber y sabes que en el fondo para lograr que tu contenido se posicione, tienes que generar, ¿cierto?, el dominio del SEO, por una parte, tienes que generar un buen dominio de hashtag, o tienes que tener una buena introducción, o debes tener a lo mejor un buen título, ¿cierto?, que sea en el fondo reconocible en los buscadores, ¿cierto? Mientras más largo el título, más individual se hace y por lo tanto mucho más factible de poder ser encontrado. Bueno, cuando uno llega al conocimiento, digo uno como ser humano, digamos, uno como ser humano llega a mantener ese nivel de conocimiento de entender cómo funcionan las redes, que en el fondo son cuestiones neuronales, ¿cierto? Funciona como verdaderas redes neuronales. Cuando uno comienza a entender el cómo funciona, uno podría perfectamente encontrar la fórmula de cómo, en el fondo, ir en contra de aquellas cosas que nos pudiesen dañar. Hoy en día, por ejemplo, se cometía mucho el error de que en las redes, o se comete todavía mucho el error de que atacar a determinada persona mencionándola en el Twitter, por ejemplo, mencionando su nombre de usuario, se convencen en el fondo que ese mensaje le va a llegar. Pero lo que están haciendo en el fondo es que están posicionando a esa persona. La están posicionando y en el fondo está ganando visibilidad. En la medida que se va ganando visibilidad se hace más popular. Y al hacerse más popular, predomina, por una parte, lo negativo, pero también predomina lo positivo. Y hay veces, hay gente que necesariamente busca necesariamente lo positivo de alguien. Y busca, por ejemplo, el mismo candidato Boric. A lo mejor de todo lo malo que aparece de Boric, hoy en día la gente lo único que quiere es convencerse que el gallo es bueno. Y va a buscar en las redes cosas y argumentos, ¿cierto?, que les indiquen que efectivamente el gallo es bueno. O al revés, que convencerse que el gallo es bueno. Qué bueno que tocaste ese tema. Qué bueno que tocaste ese tema, el del candidato Boric. No quiero hablar de Boric en particular,
pero quiero sí hablar de la política. ¿Cómo ves tú la situación política actual? Tú tienes un programa comunicacional, tú eres un máster Sí, en comunicación estratégica, inteligencia de las comunicaciones, eres un ex oficial de la policía y por lo tanto ya eres ciudadano y ciudadano comprometido porque si no, no participarías de estas cosas. Entonces, ¿cómo ujú. ves tú la situación política hoy día? ¿Qué es lo que tú crees que va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años? Es complejo. A ver, el primero que todo, el escenario que estamos viendo y todos lo hemos visto, el escenario es complejo. Es complejo y para determinado sector están más en desventaja que otros. Eh, el sector, dividamos lo que es el sector de la derecha y la izquierda. El sector de la izquierda está operando necesariamente en un bloque que está dividido en cuatro. ¿Ya? Es la tónica habitual de la izquierda, de dividirse, ¿ya? De dividirse en... Eso es guerra molecular. Ojo, eso es guerra molecular. Dividirse en diferentes facciones que tienen ideales distintos, pero a la hora de tener que ir por el objetivo principal, van todos juntos en bloque. Yo lo que veo, y veo con bastante preocupación hoy en día, son dos cosas. La primera, de ver hasta hace poco algunas declaraciones de Sebastián Sichel atacando directamente a José Antonio Kast. ¿Y por qué digo me preocupa? Porque bajo la lógica, eh, una mediana lógica de observar ese fenómeno debiera ser que Sichel en el fondo debiera alinearse más hacia la centro derecha o a la derecha que a la izquierda. Pero su corazón lo traiciona porque al final su corazón también está a la izquierda. Y por lo tanto lo que yo veo es que las razones de ese ataque radican quizás en un eventual, en algún eventual acuerdo con la democracia cristiana. ¿Qué significa esto? Que eventualmente Sichel podría llamar a votar por Jasna Proboste. Desde mi perspectiva, como analista, no tengo evidentemente la verdad absoluta, puedo perfectamente equivocarme, pero yo lo que pienso es que el conejo que van a sacar del sombrero en este proceso va a ser Jasna Proboste. Boric, al final, tengo la impresión que de una u otra forma o se baja o queda abajo, pero la que va a pasar finalmente en la disputa, desde mi perspectiva, insisto, podría ser perfectamente Jasna Proboste. O sea, Y ahí, tu pronóstico es que en primera vuelta pasa pasa José Antonio Kast y Jasna sí, Proboste. sí, Ese es tu sí, pronóstico. eventualmente. Ese eventualmente podría ser el escenario. Ok. Ese podría ser el escenario. Eh, ese es el escenario. ¿Y por qué? Porque evidentemente veo que detrás de la candidatura y detrás del bloque de Jasna Proboste hay mucha experiencia. Ellos no son niños de pecho. Ellos vienen ahora con mucha experiencia en este tipo de estrategias. Aun cuando, evidentemente, a Boric lo apoya abiertamente el Partido Comunista, pero creo que en algún momento Boric va o se baja o eventualmente queda detrás de Jasna Proboste y pasaría al final Jasna Proboste a ser la candidata. Ok, y en ese escenario, supongamos, siguiendo tu línea de pensamiento, en ese escenario entre Jasna Proboste y José Antonio Kast, dos preguntas. ¿Quién tú crees que va a ser el próximo presidente de Chile? ¿Y con qué situación se va a encontrar ese presidente? Porque es distinto que gobierne Boric, Proboste o Kast o Sichel. Es distinto porque la Totalmente. reacción que hay de frente es totalmente distinto. ¿Cuáles tú Sí. crees que son las... Yo, bueno, la verdad es que creo que de una u otra manera José Antonio Kast se ha ido levantando en toda su candidatura y es muy probable que tenga la posibilidad de ser él el presidente finalmente en segunda vuelta. Si eso ocurre, si eso llega a ocurrir, el movimiento de izquierda se va a radicalizar aún más. ¿Ya? Eso significa que es muy probable que no quieran dejar que él gobierne. Y evidentemente que podrían generar una serie de otras acciones eventualmente
en contra del gobierno, pero la gran diferencia que yo observo es que José Antonio Kast sí está dispuesto a utilizar y a devolver las facultades a las Fuerzas Armadas y a la policía, fundamentalmente a Carabineros y la PDI, para el control del orden público. Es decir, Eso marca una diferencia. Ok, en resumen, o sea, si José Antonio Kast es electo presidente, vamos a vivir momentos de turbulencia, pero José Antonio Kast va a aplicar la ley y va a empoderar a través de la ley las instituciones y por lo tanto se vuelve el orden. ¿Eso es? Sí, sin duda, sin duda. Y va a ser difícil porque detrás de esto, el principal enemigo de todo este proceso y que va a estar muy conflictuado con todo lo que pudiese pasar en ese escenario, es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista no hay que subestimarlo. El Partido Comunista es un partido que es muy disciplinado, es muy organizado, tienen doctrina y nada hacen al azar. Entonces, más aún se debe extremar el cuidado en adelante en todas las estrategias que se puedan desarrollar para sacar a Chile adelante, porque el Partido Comunista va a hacer lo contrario. Va a insistir en materializar el proceso, porque el proceso de revolución va a continuar. Pero lo importante... ¿Qué crees que va a ocurrir en Latinoamérica? Porque vienen cambios, en Argentina se enfrenta pronto a una elección, Bolsonaro ahora está sacado a la pizarra porque el Congreso lo está acusando, digamos, incluso en la Corte Internacional de la Haya. En Perú tenemos a Castillo. Sí. El escenario latinoamericano... Bueno, el escenario latinoamericano pareciera ser que cada día tiene menos posibilidades de librarse de este gran sueño de que tuvo o que tenía Fidel Castro, que era convertir a Latinoamérica en la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas. Y pareciera ser que todo estuviese alineándose hacia esa postura, de que el resto de los países estarían alineándose, ¿cierto?, bajo una mirada más bien socialista comunista. Y lo peor de todo es que tienen de aliados o hay vínculos directos con lo que es el crimen organizado y el narcotráfico, que eso es lo peor. Entonces, porque al final no nos olvidemos que el Foro de Sao Paulo además lo integra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también participaron del Foro de Sao Paulo y son los principales guerrilleros productores de coca. Entonces, evidentemente que la situación en Latinoamérica puede complejizarse aún más, sin perjuicio que pudiese haber un despertar masivo, tanto en Chile como en el resto de otros países, como en Colombia, como en Ecuador, etcétera, donde eventualmente pudiese la gente, ¿cierto?, despertar a esta, ni siquiera lo va a llamar patriotismo, lo va a llamar el sentido común, al sentido común de los países, porque al final los están llevando hacia un común sin sentido, finalmente. Raúl, si tú tuvieses que hoy día decirle, porque hoy día a quienes nos escuchan vamos a hacer y pedirle a todos que amplifiquen esto y que nos ayuden con las redes y siempre pedimos que y la gente lo ve. ¿Qué le dirías tú a la gente en esta situación coyuntural? Tú, desde tu perspectiva de ciudadano, de chileno, ¿qué le dirías a la gente? Yo lo que le diría a la gente es que piensen primero cuál es el país que quieren dejarle a sus hijos, porque a sus hijos y a sus nietos, porque evidentemente de todo lo que hemos visto solamente en Chile, en estos últimos 2 años, nada bueno puede salir de eso si se ha conseguido única y exclusivamente liberando a la delincuencia, porque nosotros hemos visto delincuencia, anarquismo. Aquí los movimientos y los colectivos anarquistas han tenido un papel fundamental en la subversión urbana, en captar precisamente a aquellos jóvenes más vulnerables, sectores vulnerables, y llevarlos hacia el mundo anarquista. Entonces ha habido toda una conjugación de anarquismo, de delincuencia común, de narcotráfico, de movimientos de barras de fútbol que también están vinculadas directamente con delincuencia y que han sido en el fondo los gatillantes de esto llamado revuelta, y que los políticos desde el nivel institucional
lo han ido Legitimizando. legitimizando a través del tiempo. Entonces, con consignas como, no sé, esto de estar indultando, por ejemplo, a personas que cometieron delito. Entonces, ahí tú ya tienes una forma de normalización. ¿Qué le diría yo a la gente? Que no se despegue del sentido común. Piense en lo que le van a dejar a sus hijos. Piense cada vez que escucha a un político lo que le esté proponiendo, lo que le esté prometiendo, piense primero si eso lo tiene escrito en alguna parte. Porque dicho sea de paso, el candidato Boric, de todo lo que promete en su página web, no tiene nada escrito, nada. Yo me di el trabajo, de hecho lo tengo en mi canal, me di el trabajo de buscar a cada uno de los candidatos, a lo menos sus propuestas o su programa de gobierno descargable en PDF. Todos los candidatos lo tienen, excepto Boric. No tiene. El señor Boric no tiene un programa o una propuesta que sea descargable en un documento y que yo pueda contrastar después a futuro y decirle, oiga, pero usted dijo que iba a hacer esto y resulta que no lo hizo. Bueno, eso no está. Raúl, déjame desafiarte con otra cosa. ¿Cómo se sale de esto? Porque después de escucharte todo este rato, estoy con una sensación de calofrío entre que, pucha, agarremos las maletas, no sé. ¿Cómo se sale? ¿Tú crees que tiene una salida Sí. orgánica, social, constitucional, armónica? O sea, así como armónica, no. Ya. Armónica no va a ser. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué? Porque ya un determinado sector no permitió que esto fuese armónico. O sea, ya aquí ya predomina el factor violencia para imponer cosas. Ok. Y ante eso difícilmente vamos a poder negociar o hablar, ¿cierto? O dialogar. Porque si tú llevas a una mesa a un anarquista, no va a dialogar contigo, no lo vas a sacar. Entonces, sí, lo que viene son días complejos. Si eventualmente sale, y así fuese, ojalá fuese así, que a José Antonio Kast fuera el presidente de Chile, hay que entender que él no va a poder gobernar solo, va a necesitar incluso del mundo privado, de los que estamos fuera, por ejemplo, de los que fuimos ex, de poder asesorarlo, y ni siquiera por tener, y esto lo digo con lo siguiente, ni siquiera por aspirar a tener un cargo, ni nada, ¿no? Ni siquiera por eso. Simplemente con darle a alguien el consejo, la sugerencia, la opinión correcta, sabia de cómo hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque lo que viene ya no necesariamente va a tener que ser por la vía dialogante. Lo que viene necesariamente va a tener que ser sobre la base de una aplicación de la fuerza que tiene el Estado, porque el Estado tiene la fuerza legítima, el uso de la fuerza con un fin, y ese fin es el de garantizar la seguridad de los que respetan la norma. Entonces, la fuerza, ¿a quién se le aplica? A quienes no respetan la norma. Entonces, todavía sí, hay esperanza. Y uno de los principales desafíos de lo que viene y es el trabajo nuestros como ciudadanos, es comenzar a ser nosotros educadores, de nosotros enseñarle a nuestros hijos, de enseñarles incluso política. Pues si tú no le enseñas política a tu hijo o a las principales bases de la política, va a venir un socialista y que lo va a adoctrinar y le va a enseñar política a su pinta. Entonces, lo que viene, sí, es un trabajo largo. ¿Con José Antonio Kast va a terminar esto? No, porque esto es un proceso que se instaló durante 30 años y que estamos ya llegando dentro de lo que es la fase de subversión ideológica, estamos llegando al punto de la crisis, donde, o sea, al punto de que los ciudadanos ya se agarren prácticamente en una especie de guerra civil. Eso no puede pasar. Entonces, Raúl, al fin, bien. Raúl, ha pasado increíblemente más de una hora. Sí, No te señor. puedo creer. Ya, Sí, para que vea. Oiga, yo me he dado un está bien. festín con usted. Esto No, muchas significa que vamos a tener gracias. que volver, vamos a tener que conversar otra vez. Y si no es aquí, va a Muchas tener que gracias. ser con un café, porque en realidad hay Encantado. hartas cosas que primero quiero agradecerte a nombre de Unidos por Chile, tu gentileza de poner tu experiencia, tu visión sobre la mesa y tan clara y sinceramente. Vienen tiempos difíciles, pero
en los tiempos difíciles, a mí me gusta parafrasear algo, que en los fuegos más arduos, más intensos, se forjan las mejores espadas, los mejores metales. Y yo creo que cuando hay situaciones complejas, las sociedades, si las lideran buenas hombres y buenas mujeres, pueden salir fortalecidas. Yo espero que esa sea una buena elección y que escojamos buenos líderes Exacto. desinteresados y que quieran el país por sobre todas las cosas. Es lo No que puedo sino darte las gracias infinitas por tu gentileza, Raúl. Recordarles a todos que Raúl tiene un programa entre Ratis y Pacos que es muy interesante. Véanlo, porque estas cosas se tocan ahí, además con una dinámica un poco más rápida. Hoy día quisimos escuchar a Raúl. Te mando un abrazo y quedamos conectados para adelante para en otra oportunidad seguir esto profundizando, porque en realidad claramente esto es noticia en desarrollo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación y, por supuesto, encantado de poder visitarte de nuevo y conversar en algún momento, incluso con un café. Así yo feliz de poder conversar de nuevo. Muchas gracias a ti y a Y a todos. todos, como siempre, muchas gracias por escucharnos. Ayúdenos a difundir. Aquí es lo que queremos, desafiarnos con conocimiento, con experiencia y con gente que nos enseñe y aprender de ellos. Un abrazo a todos y ya saben, unidos por Chile. Chao, chao. Chao.